de Gálatas continuar con este estudio. Hoy seguimos con el tema de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu, eso es lo que vamos a continuar viendo, ¿no? Es interesante cuando nosotros vemos las obras de la carne, no dice, debería decir las obras del Espíritu, pero Pablo sabe bien hilvanar sus palabras y en lugar de hablar de del fruto del Espíritu, de las obras del Espíritu, él habla del fruto del Espíritu. Esto es interesante entender, ¿no? Obras de la carne debería decir obras del Espíritu también, ¿no? Como consecuencia. Pero en lugar de decir el texto obras del Espíritu, dice frutos del Espíritu. Es decir, quien los produce estos frutos no es el hombre con el Espíritu Santo, no es el creyente mancomunadamente con el Espíritu Santo. Es fruto, esto está hablando de algo de la naturaleza, ¿no? De las plantas, de los árboles, es el fruto del Espíritu, es decir, aquel Espíritu que vive en nosotros tiene como consecuencia aquellos frutos que vamos a ir viendo en estos días. Es la parte que quería remarcar, que hay que hacer diferencia. No son frutos nuestros, son frutos que el Espíritu realiza en toda persona que ha sido justificada, en toda persona que ha sido salva, ¿no? Eso me da a mí tranquilidad, porque yo no debo esforzarme tampoco por llegar a ser cada vez más impecable, cada vez más perfecto, cada vez más refinado, sino que cuando uno se deja guiar por el Espíritu, cuando uno anda en el Espíritu, entonces estos frutos vienen y se manifiestan en nuestras vidas. Son los frutos justamente del Espíritu. Bueno, para este tema vamos a presentar esta diapositiva. Voy a volver a compartir pantalla, como todas las noches lo hacemos. Vamos a compartir nuestra pantalla para estudiar el tema que tenemos elaborado para hoy día, ¿no? Sí, vamos a ir avanzando en este maravilloso tema, ¿no? Sí. Voy a apagar vuestros micrófonos también para que no haya bulla. Bienvenido Betuel de Perú, ¿no? Voy a silenciar vuestro micrófono para que me escuchéis de una mejor manera. ¿Estamos? No vayan a prender, lo prenden cuando nosotros ya hemos desarrollado el tema y yo les voy a indicar en qué momento pueden accionar nuevamente sus micrófonos. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Les estaba diciendo que me llamaba la atención, ¿no? El título, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Les decía que debería decir, a consecuencia, debería decir las obras del Espíritu. Pero Pablo no sigue esa secuencia. En lugar de eso, cambia la palabra obras de la carne y pone el fruto del Espíritu. No las obras del Espíritu, sino es el fruto del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones tiene frutos. No son nuestros frutos, no son nuestras obras, estas son los frutos que el Espíritu hace en todo creyente. Ahora, vamos al tema. ¿Por qué Pablo pone en su título obras de la carne y el fruto del Espíritu? Fíjese, aquí está el texto que leímos ayer. Me gustaría volver a considerarlo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Es interesante lo que Pablo está diciendo. Es en el creyente, ¿no? En el creyente hay una especie de batalla, hay una especie de lucha. No es que el creyente ya es santo y perfecto, pues si fuera santo y perfecto no habría el deseo de la carne, ¿no? Es decir, el creyente tiene una lucha interna y es su carne, ¿no? El deseo de la carne es contra el espíritu. Nuestra carne hace guerra contra el espíritu. Hay una especie de conflicto. Dice, pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean, ¿no? Entonces, allí nos vemos que aunque el creyente ha sido justificado y ha entrado en una nueva relación con Dios, está en una nueva posición, ha sido declarado justo, ha sido declarado inocente, está salvo en los méritos de Jesucristo. Sin embargo, en su
diario vivir hay una lucha, hay una batalla. Por un lado, la carne. Ahora, lo curioso de esto, lo que llama la atención es que la carne se traduce como deseos egoístas, ¿no? Y la carne es algo que está en nosotros, es decir, nosotros nacimos con la carne y tenemos esa tendencia a obrar de esa manera. En cambio, cuando hablamos del Espíritu, estamos hablando de la tercera persona de la divinidad que externamente viene a nuestra vida, es alguien externo que viene a nuestra vida. No obstante, la carne es algo que está en nosotros. Todos esos deseos de la carne que vamos a ver son los deseos de nuestra misma carne natural, nuestra carne pecaminosa, desea toda aquella lista que Pablo va a mencionar. Pablo va a mencionar una serie de listas que de paso es bastante grande. Pero primero quiero que entendamos un poquito este texto de Gálatas 5:17. Tenemos que, ¿qué significa esto? Estos se oponen el uno al otro. Es decir, la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Hay una especie de pugna, hay una especie de lucha. ¿Qué quiere decir esto en el griego? Bueno, el griego nos va a ayudar porque usted sabe, ¿no? Que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego y lo que hoy significa quizás ya no signifique diferente, ¿no? De acuerdo a la frecuencia, en el Nuevo Testamento aparece esto 8 veces. Aparece 8 veces esa palabra oponente, ¿no? Significa oponente o conflicto. Es decir, aquí nosotros podemos ver de que el oponente del espíritu es la carne, ¿no? Ese es el enemigo del espíritu, es la carne. Pero la carne es algo que está en nosotros. O sea, no es algo externo hacia nosotros. Es algo que convive, cohabita con nosotros. Es un deseo que todos tenemos. Me dejo entender. Es algo que está en nosotros. Entonces, es un adversario. En las 8 veces que aparece la palabra oponente, se refiere también a Satanás muchas veces, ¿no? O se refiere también a nuestros adversarios cuando hay una especie de guerra o lucha. Hay un oponente, hay un adversario. En este caso, el oponente o el adversario del espíritu es la carne, es nuestra naturaleza pecaminosa, es nuestro viejo hombre. Ese es el oponente del espíritu, ¿no? Hay una guerra en nuestra vida. Entonces, desde el verso 17 que estamos leyendo de Gálatas 5:17, lo que estamos nosotros llegando a esta conclusión, que el creyente no es santo. El creyente no es que ha vencido los deseos están allí. No es que se han ido de nosotros. Pablo en el 17 es claro, porque cuando leamos el verso 24, muchos se pierden el verso 24, piensan que ya no debemos tener deseos pecaminosos. No, yo tengo que reconocer, yo tengo más de 25 años de cristiano y siempre esos deseos están en nuestra vida, se manifiestan en nuestra vida y uno siente una especie de lucha, ¿no? Interna que se lleva a cabo entre nosotros. Pero lo más negativo es de la lista. ¿Cuál es el peligro de esta lista que vamos a ver ahora, ¿no? El texto está aquí y manifiesta, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Subrayé aquí la parte practicar. Esto es importante. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. En la versión original menciona que no están dentro de el anuncio del Mesías, ¿no? No están dentro del anuncio del Mesías. El problema de estas cosas que están aquí es la práctica, ¿no? Los que practican tales cosas. La lista puede ser también más grande porque dice aquí, ¿no? Y cosas semejantes a estas. Quiere decir que Pablo podría seguir enumerando la lista y la lista podría ampliarse un poco más, mucho más, y no terminaríamos, o Pablo no terminaría de escribir la lista. Aquí Pablo especifica, ¿no?, algunos pecados que la comunidad de esa época
los practicaban normalmente, es decir, las personas no cristianas que no estaban en Cristo, tenían este asunto como práctica. Cuando hablamos de la práctica es algo que se hace sin remordimiento, es algo que se hace constantemente, es algo diario, es como que tú tomaras tu alimento todos los días, y esto también, esta lista, lo que Pablo acusa es en la parte de la práctica, ¿no? El hecho de poder hacer constantemente, de estar viviendo en este tipo de cosas. Bueno, yo voy a dar, voy a estudiar algunas palabras sobre esta lista, ¿no? Solo algunas palabras para entender. No voy a basarme en todas las palabras, pero hay palabras que me han llamado la atención y quiero compartir con ustedes. Está la lista, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, etcétera, etcétera. Por el otro lado están los frutos del Espíritu. Recuerde, eso no son sus frutos. Eso no es la obra de usted. De paso, que ninguna de estas cosas podríamos tener por nuestro propio esfuerzo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aquí quiero subrayar, los filósofos del siglo I estarían contentos con esta lista, porque los filósofos también hablaban del amor. Los griegos hablaban mucho de la paz, de la ataraxia, la palabra paz, ataraxia, la paz del alma, la felicidad del alma. ¿No? Los filósofos les encantaba hablar de la paciencia. A los filósofos les gustaba hablar de la benignidad, les gustaba hablar de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. Templanza, es decir, esta lista que está aquí del espíritu no era nada rara para los filósofos. Pero la diferencia de Pablo con los filósofos de la época es que para los filósofos esto era algo que se conseguía de a poco, es algo que se conseguía con esfuerzo, es algo que se conseguía con dedicación, es algo que se conseguía con benignidad. Y esto no ha cambiado. Hasta actualmente hay libros humanistas que hablan de que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, es algo que se consigue con sudor y lágrimas, ¿no? Si no, usted vaya hacia la India o váyase donde están Buda, ¿no? Y usted va a ver que hay monjes tibetanos, ¿no? Que están tratando de vivir una vida de paz. Usted va y lo fastidia y ellos no le van a tirar un puñete, no le van a lanzar algo, ¿no? Porque ellos han aprendido a través de mucho esfuerzo, a través de privaciones, a tener paciencia, ¿no? Y hay muchos libros que hablan de estos monjes, ¿no? De cómo cultivar la paciencia, cómo ser más benignos, cómo ser bondadosos. Los monjes tibetanos hablan mucho acerca de esto, pero en el libro de Gálatas, hermanos queridos, esto no es algo que usted lo pueda hacer a través de muchos años, a través de cultivar ciertos aspectos, a través de luchas fuertes, sino que es claro lo que dice Gálatas, este es el fruto del Espíritu. Cuando la persona anda en el Espíritu, es decir, en el Evangelio del Señor Jesucristo, estos frutos se van a ver reflejados en su vida. O no ha visto a un cristiano que no refleje esto. Todo aquel que ha llegado a creer en Jesucristo, en el Evangelio, refleja estos frutos que están de aquí. Usted va a ver en los cristianos reflejar este fruto. Pero cuando el cristiano no está en Cristo, no está andando conforme al Espíritu, va a reflejar estas obras que son las obras de la carne. Hoy voy a centrarme en las obras de la carne, porque hay unas palabras que me interesan que ustedes conozcan. Bueno, ¿puede obrar bien la carne? Es la pregunta. ¿Puede obrar bien la carne? Según los filósofos, sí. Según el budismo, sí. A través de mucho sacrificio, a través de mucha calistenia, a través de privaciones, oraciones, ayunos y vigilias, dice que el hombre puede llegar a componerse y puede llegar a ser un Buda. La palabra Buda puede llegar a recibir la iluminación, eso es Buda. Nosotros, por supuesto, los cristianos estamos en contra del budismo y de ese tipo de cosas, porque creemos que la paz, la bondad, la fe son dones de Dios, es una obra del Espíritu Santo, es un fruto, para ser más específicos, del Espíritu Santo. Dice aquí, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Puede obrar bien la carne? No, 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 no. La carne no puede obrar bien. Y usted dice, entonces, ¿cómo los monjes son mansos, son humildes?
pues ese tipo de humildad o tipo de bondad no es aquella bondad que viene del Espíritu Santo. Es una bondad que es a través de la calistenia, a través de ejercicios espirituales, es como ellos se vuelven bondadosos, pero no puede comparar la bondad de Jesucristo con la bondad que ellos tienen. ¿Por qué? Porque la carne no puede agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo que quiero decir es que aquellos que no han fincado su vida en Jesucristo, pues van a producir las obras de la carne. Van a vivir carnalmente. Vivir carnalmente, como voy a hacerles ver, no solamente tiene que ver con actitudes negativas o pecaminosas como el adulterio, la fornicación, la pornografía, sino también tiene que ver con actitudes orgullosas o pedantes. Eso también es vivir en la carne. Avancemos para explicarle algunas cosas. Muy bien. En el primer texto que está en la parte de arriba, creo, ¿no? Este es el griego, ¿no? A mí me llama la atención una cosa que quiero compartir con ustedes. Es una lista, según algunos textos, creo que lo tengo aquí, es una lista que no, aquí está. Estas son las obras de la naturaleza pecaminosa: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. En otra versión bíblica dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Si usted se da cuenta, entre este texto de aquí arriba y el texto de abajo, pues en el texto de Gálatas de abajo hay más. Por ejemplo, se menciona en primer lugar el adulterio, se menciona en segundo lugar la fornicación, se menciona en tercer lugar la inmundicia y en cuarto lugar la lascivia. Entonces son 4. Pero en la versión de arriba, estas son las obras de la naturaleza pecaminosa: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Quiere decir que solamente usted ve inmoralidad sexual, usted ve impureza y libertinaje. En esta lista no está esta otra palabra, adulterio. Les voy a explicar por qué razón. Esta es otra versión, además abajo. Sabido es cómo se comportan los que viven sometidos a sus apetitos desordenados. Son adúlteros, lujuriosos, libertinos, ¿no? Aquí también 1, 2, 3. Encontramos 3. En cambio, en la Reina Valera del 60, esa que es conocida para nosotros, encontramos 4. Ahora, vamos al texto griego atrás para ver si son 3 o 4. En el texto griego yo les remarqué que no son 4, son solo 4 palabras. Porneia es la primera, la otra es acatarsia, la segunda, y la tercera es aselgia. Esas 3 palabras están en el texto griego. No figura. Estoy tratando de buscar, tuve un conflicto, ¿por qué pone la Reina Valera adulterio cuando no está en el texto griego? Muy bien. Y creo también que los traductores, en lugar de poner la palabra fornicación, deben poner la palabra correcta. La palabra correcta es porneia. Así es como debe ser traducido el texto, pero en lugar de poner han puesto fornicación. Debería ponerse porneia, ¿no? Porque ese es el texto griego aquí, porneia. Ya como usted se debe imaginar, ya les dije ayer que nosotros hablamos casi griego, un 30% de la lengua española tiene griego. Porneia se refiere a toda desviación sexual, ¿no? Esa es una palabra muy amplia, porneia. Mirar pornografía es porneia. Tener deseos sexuales desordenados es porneia. Porneia es una palabra mucho más amplia. Porneia lo puede cometer el casado o también lo puede cometer el soltero, ¿no? Es más amplia. En Latinoamérica, lamentablemente, porneia se ha traducido como si fuera solo un asunto de los solteros. Pero porneia también es un asunto que pueden cometer los casados, porque porneia tiene que ver con toda desviación o aberración sexual, ¿no? Esa es la palabra porneia. Creo que está más aquí, ¿no? Donde yo explico esto, ¿no? Ah, no está. Porneia. Entonces, porneia tiene que ver con algo, con un sentido más amplio de la palabra, ¿no? Ahora, acatarsia, la otra palabra, acatarsia, esta palabra acartasia es traducido en su Biblia como inmundicia, ¿no? Acartasia viene del hebreo, de la inmundicia. ¿Se acuerdan cuando a los leprosos se detectaba la lepra? Eran declarados inmundos. Entonces, acatarsia tiene que ver con inmundicia. En el caso de los leprosos era una inmundicia ritual, ¿no? Era una inmundicia ritual. Las mujeres también que tenían su menstruación eran declaradas inmundas, y este es un aspecto más
más ritual, porque hoy pues una mujer puede ir a la iglesia estando menstruando y no hay problema, pero por asuntos pedagógicos, cuando estábamos en la ley, eso era una figura del Señor Jesucristo y así es que en ese sentido era estricto. Y aquí acatarsia quiere decir inmundicia, de alguna mancha está refiriéndose en la vida, en la moral de la persona, ¿no? Alguna mancha. Acatarsia es alguna mancha en la moral del ser humano. Y aselgeia, me gusta más, aquí le ponen sexualidad. Yo no comparto esto porque sexualidad ya viene en la parte de arriba, porneia. Entonces, ¿qué pasa? La Reina Valera ha traducido las 4 palabras como sexualidad, ¿no? Porneia, sexualidad, adulterio, sexualidad, aselgeia, también sexualidad. No comparto aselgeia como sexualidad. Más bien creo en esta versión que les voy a demostrar aquí, que el énfasis correcto de esta palabra, ¿no? Está aquí. Libertinos sería la palabra, ¿no? Libertino sería la palabra, ¿no? Aquí ponen, la Reina Valera pone como lascivia, yo le pongo como libertino, porque eso da a entender el texto griego. ¿Qué quiere decir lascivia o libertino? Es una persona, o libertinaje, como habíamos visto anteriormente, ¿no? En Gálatas también. Es una persona que vive una vida desenfrenada, ¿no? Que se complace en lo que hace, ¿no? En el mal que hace, se complace. Es una persona que vive una especie de libertinaje, no de libertad, sino una especie de libertinaje. Entonces, aclarando esto, yo llego a la conclusión, ¿no? Que el texto debe ser traducido de una manera correcta, ¿no? Podría ser puesta como inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Por eso que esta versión, estoy de acuerdo con esta versión. Inmoralidad sexual o también porneia podría ponerse, luego impureza como una especie de mancha en la parte moral de la persona, y luego que vive una vida desenfrenada, ¿no? Es decir, que hace lo que quiere y nadie lo frena y le gusta vivir en ese tipo de cosas. Bueno, eso hacen las personas que no viven en el espíritu, las personas que no son creyentes se deleitan haciendo este tipo de cosas. Los creyentes, por supuesto, no practicamos esto de acá, ¿no? Pablo no está juzgando el hecho de que alguien caiga algún cristiano en alguno de este tipo de cosas. Pablo está juzgando, y esto es importante que entendamos para no ser muy legalistas, lo que Pablo juzga aquí es lo que practican tales cosas. ¿Me comprende? Porque hay evidencias en la Biblia de personas creyentes que han caído, y vamos a ver en Gálatas 6, de que hay personas que han caído, que el objetivo de nosotros es poder ayudarlo a restaurar, y no a amenazarlo, no a decirle que está fuera del favor de Dios. Esto está hablando las personas que no tienen a Cristo, pues hacen esto en forma natural, ¿no? Así como respiran, así lo hacen, no tienen ningún sentimiento de culpa, remordimiento, para ellos estos son actos que forman parte de su vida, ¿no? Entonces, esto es para los que no están en el proyecto del Evangelio o no creen en el Evangelio. ¿Ok? ¿Qué más vamos a ver? Esto ya vimos, este otro texto. También dice idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Los que viven bajo la carne viven bajo estos aspectos, pero voy a estudiar solamente 3 cosas. Iras, contiendas, disensiones o herejías, ¿no? Esto vamos a ver. Rivalidades, disensiones, sectarismo, es otra versión, mire, muy diferente a herejía, sectarismo. Vamos a ver qué es lo que dice el griego para poder entender. Estas son las 3 palabras que me gustaría estudiar con ustedes. Aquí está eriteiai, ¿no? Eriteiai, dichostasiai, ¿no? Que es como disensión, la otra es como contención, y aireseis, que es más o menos una especie de sectarismo, ¿no? Estas son las 3 palabras que también me llamaron la atención en la lista de Pablo. Muy bien, vamos a una de estas palabras que está allí, la palabra que habíamos visto, contención, la persona contenciosa, ¿no? Pablo dice que una obra de la carne es contención y casi no lo juzgamos. Y esto se encuentra mucho en la iglesia, esta palabra contencioso. Hay mucho en la iglesia. Entre los cristianos lo que más se ve es la contención, pero es lo que menos lo tomamos en cuenta. Y es peligrosa este tipo de situación, como cualquiera de ellas. Pero ¿qué es ser contencioso? Pues los Gálatas estaban llegando a este punto, a ser contenciosos. De acuerdo a los diccionarios, ¿no? Es aparentemente en el Nuevo Testamento una distinción de cortejo, un deseo de presentarse, un espíritu partidista y frenético que no desdeña las artes bajas.
partidismo, fragilidad. Es decir, la persona contenciosa es como aquel político, ¿no? Que está haciendo puntos como para que lo elijan, ¿no? Que está haciendo cierto tipo de obras, de actos, porque quiere ser nombrado, porque quiere ser elegido. Pues entre los creyentes hay personas, ¿no? Que pierden la guía del Espíritu, pierden el Evangelio, entonces manifiestan este tipo de situaciones. Comienzan a hacer partidismo, ¿no? A querer de alguna manera tener grupos con la finalidad de que, como los hermanos judaizantes, ¿no? Con la finalidad de recibir aplausos, de recibir reconocimiento. Pues Pablo también esto lo ve como una especie de obra de la carne, la contención, ¿no? Un espíritu partidista, frenético, que no desdeña las artes bajas. Entonces, ¿qué hace Para poder eliminar al otro, comienza a dar golpes bajos, a hacer ciertas artimañas. Lo que estaba pasando con Pablo, ¿no? Los hermanos que vinieron de Judea, los judaizantes, comenzaron por lo bajo a darle a Pablo, no, miren hermanos, primero fueron así, suavemente, usted sabe, Pablo es recién alguien que está empezando, él sí predica de Jesús, pero él no estuvo entre los 12, ¿no? Bueno, Pablo es un buen hermano, pero a él, así empezaron, ¿no? A él le falta todavía algo más, ¿no? Él sí predica el evangelio, y iban así, con palabras lisonjeras, sería la palabra, ¿no? Con palabras lisonjeras, con artimañas, con astucia, fueron poquito a poquito ganándose el terreno, el corazón de los Gálatas. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque ellos querían ser promovidos, de acuerdo a Pablo, ellos tienen celo, ¿sí? De vosotros, pero ellos tienen celo para que ustedes luego tengan celo de ellos, para que ustedes lo reconozcan. Entonces, esta es la idea de obra de la carne, contención. Ya entre los Gálatas también se estaba manifestando este espíritu contencioso. Cuando usted lee otras cartas de Pablo a los Corintios, usted va a ver que la iglesia adolece de esto, que la iglesia siempre está metida en un espíritu contencioso, ¿no? Por distinguirse, por querer aprobarse, por querer tomar el lugar de otro, por querer esto. Esto pasa entre los cristianos. Yo me pregunto a veces, los cristianos no ganamos un sueldo, pero por el hecho de tener reconocimiento, queremos tener poder muchas veces en la iglesia, ¿no? Entonces hacemos polémica, hacemos un espíritu contencioso, partidista, con la finalidad de figurar, pero ese es obrar con la carne, porque no se está obrando conforme a la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es otro. El Señor, siendo nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor se hizo siervo por amor a vosotros. Él nos sirvió, eso es el Evangelio. El Evangelio es que el Señor nos sirvió, se hizo siervo por amor a nosotros. Todo creyente en Jesucristo también manifestará este fruto, se hará siervo para sus hermanos, siempre estará deseoso de enseñar, siempre estará deseoso de aprender, siempre estará deseoso de servir, ¿no? Esto es lo que nos enseña el Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, aquí está la palabra en griego, es eriteia, ¿no? Tal vez lo mismo, propiamente intriga, es decir, por implicación, pasión, contención o contienda, ¿no? Ya creo que me explayé mucho en eso. Otra palabra que estaba allí, que también a mí me llamó mucho la atención, es aireisis. Aireisis, sustantivo femenino, ¿qué significa? Elección, preferencia, inclinación por una doctrina o opinión o escuela filosófica, teológica o política. Por extensión, partido o facción del significado original, elección, selección. Pasó a significar lo que es elegido, opinión, y posteriormente llegó a significar un grupo de personas que sostenían una opinión particular, una secta o un bando. Pablo, en la lista también de pecados, ¿no? En esa lista larga también menciona esta palabra airesis, que significa inclinación por cierto tipo de doctrina que se va más allá del evangelio, ¿no? Eso es airesis. Esto estaba pasando con los Gálatas, recuerden. Ellos estaban acariciando una doctrina, creían en el evangelio, pero creían que el evangelio solamente era el paso inicial para iniciarse en la vida cristiana. De paso, que cuando usted lee los libros históricos que están alrededor del primer siglo, ellos le llamaban los iniciados, los gnósticos. Los gnósticos se convirtieron a Cristo, pero tomaban eso como una iniciación. Después venía y el pero, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Cristo nos salvó, pero ahora, ¿qué viene, no? Entonces el gnosticismo comenzó a enseñar cierto tipo de cosas que al final terminaron con ese pero,
dejando y abandonando el evangelio. Entonces la airexis tiene que ver con cierto tipo de filosofía o conocimiento o inclinación, interesante, ¿no? O una opinión que luego llega a tomar la posta del evangelio, llega a tomar el lugar del evangelio y lamentablemente reemplaza al evangelio. Hermanos, en mi caminar diario, desde que conocí el evangelio, he podido ver de personas que empezaron bien con el evangelio, predicaron bien a Jesucristo, pero con el pasar del tiempo se aburrieron del evangelio, vieron que ya no daban más con el evangelio, entonces comenzaron a inclinar cierta inclinación sobre un tema, ¿no? Ya sea el socialismo, alguna filosofía por ahí o alguna doctrina bíblica, y comenzaron ellos a tomarle como la punta de la lanza, ¿no? A esa doctrina que ellos acariciaron y finalmente cayeron de la gracia, apostataron apartándose del evangelio de Jesucristo. Pues esa es la palabra airesis, ¿no? Tener una inclinación que nos lleva a pensar más allá del evangelio. Les voy a decir lo que entiendo sobre Gálatas. Gálatas nos enseña lo siguiente, y este sería mi resumen. Gálatas nos enseña que Cristo es nuestro pasado, es nuestro presente y es nuestro futuro. La persona creyente debe permanecer en Cristo, no debe buscar cosas más allá de la cruz. Todo lo que Dios nos ha dicho y nos habla es a través del Hijo, es a través de Jesucristo. Entonces Jesucristo es mi pasado, mi presente y mi futuro. Mi pasado en el aspecto de que el Evangelio es una obra histórica. Cristo murió por mis pecados. Cristo es mi justicia. Él es mi Salvador. En ese sentido es una obra histórica. Mi presente, ¿por qué es mi presente? Porque como Pablo, sigo diciendo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, es mi presente. Y es mi futuro, porque Pablo dijo en el libro de Filipenses, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por las obras de la ley, sino que es por la fe de Jesús. Y está hablando en futuro, es decir, Cristo también es mi futuro. El creyente debe creer en la obra de Cristo histórica y en el día de hoy debe seguir confiando en Jesucristo y en el día final el creyente debe seguir viviendo apropiado por la justicia de Cristo. Yo les he dicho, todos estos seminarios, una frase que quiero que ustedes la graben en su mente, con su cincel de diamante, punta de diamante, en su mente allí la graben, el justo por la fe vivirá. Ese es el pasaje que Pablo menciona en Romanos, lo vuelve a repetir en el libro de Gálatas. El justo por la fe vivirá. Cristo es tu pasado, Cristo es tu presente, Cristo es tu futuro. No debes desviarte del camino. La Biblia es clara en Gálatas 5:1, que debemos andar conforme a la verdad, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Vivir bajo la carne, hermanos queridos, es desviar nuestra mirada del Calvario. Vivir bajo la carne es pensar que Cristo solamente es un pasado, que sí, ya me salvó, pero ¿qué más viene? No, ¿qué más viene? No, lo que viene es Cristo. Lo que te ofrezco es Cristo. Lo que viene en el futuro, lo que viene es Cristo. Es decir, el creyente debe vivir su vida inclinado en Cristo. Cristo será su pasado, su presente y su futuro. En cambio, el airexis te lleva a tener una preferencia o inclinación por alguna doctrina que poco a poco te va apartando de el Señor Jesucristo. Y aquí hay una serie de textos bíblicos que ustedes pueden ver aquí donde esa palabra se utiliza, ¿no? Ahora les suplico, hermanos, que los que marquen o que causen divisiones, escuchen bien, aquí está didaschatáis y ofensas contrarias a la doctrina que han aprendido, evítalos. ¿Se da cuenta? Aquí Pablo ya nos mencionaba que estos que causan división, que también sería dichastasáis, que quiere decir que tenían una inclinación por cierta doctrina, ¿no? Contraria a la doctrina del evangelio, aprendido, evítalos. Hermanos, no sé si ustedes han oído hablar de los evangelios gnósticos. Cuando Pablo existió y los apóstoles estaban, los apóstoles tuvieron que lidiar, hermanos queridos, con un montón de tendencias, con un montón de inclinaciones, que estos llegaron a creer en Cristo, llegaron a aceptarlo como Mesías, pero más pudo sus inclinaciones y terminaron en gnosticismo, terminaron en otro tipo de enseñanzas que hoy están en esos evangelios gnósticos, ¿no? Apartándose de esa manera de Cristo y Cristo crucificado. Aquí Pablo ya lo decía. ¿Qué más en 1 Corintios 3:3? Porque todavía sois carnales, mientras que entre vosotros la envidia, la contienda, las divisiones, dichostasai,
¿No sois carnales y camináis como hombres? Aquí está. Había un grupo de cristianos que estaban por cierta preferencia doctrinaria, ¿no? Cierta preferencia doctrinaria, pero alejándose del evangelio de Cristo, y ahí le dice, todavía sois carnales. Entonces, carnal no solamente es el que fornica, no es solamente el que hace inclinaciones sexuales, sino carnal no solamente es el que se emborracha, sino que carnal es aquel que tiene una inclinación a ir más allá de la cruz. Ese es un carnal, y eso tengo que puntualizarlo, hermanos queridos. Quizás yo en algún momento no esté con ustedes, pero ustedes me recordarán que yo les enseñé esto: nunca se vayan más allá de la cruz, nunca se vayan más allá de Jesús, nunca se vayan más allá del evangelio. El evangelio es su pasado, su presente y su futuro. Esa es la verdad. Es un escándalo, por supuesto, porque los filósofos lanzan, pero Pablo, háblanos de las virtudes, Pablo, háblanos de la bondad, Pablo, háblanos de la cortesía. Y Pablo diría, eso es fruto del Espíritu, no es un esfuerzo tuyo, eso es fruto del Espíritu. Nuestro esfuerzo, en todo caso, es de permanecer en la verdad del Evangelio. Nuestro esfuerzo, si queríamos llamarlo, nuestra obediencia, es ir al Evangelio con fe. Nuestro esfuerzo es ir al Evangelio en confianza. Nuestro esfuerzo es permanecer en la verdad de Cristo Jesús. Es decir, pensar que Él lo es todo y yo no soy nada. Ese sería nuestro esfuerzo. Inclinar nuestro oído a escuchar el Evangelio de Jesús. Y cuando eso suceda, entonces, sin duda alguna, los frutos del Espíritu se van a manifestar en nuestras vidas. Pasemos a la otra palabra, que es interesante lo que hemos visto ahora. La otra palabra, escúcheme bien, aquí hay otra cosa y el griego nos va a tener que ayudar. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lamentablemente es otro pasaje bíblico que ha sido mal entendido, mal comprendido y llevado a una esfera extraña. Algunos dicen que los creyentes, los que ya tienen el Espíritu Santo, ya no tienen pasiones y deseos, ¿sí? Ya no tienen pasiones y deseos. Hay gente que dice, no, yo ya vencí la pasión, yo ya vencí los deseos, los malos deseos. Ahora les pregunto, ¿ustedes tienen pasiones? ¿Ustedes tienen deseos? ¿Tienen malos pensamientos? Pues hay gente que cree que ya ha vencido las pasiones y los deseos. Otros creen que no han vencido, pero creen que este es algo que se tiene que vencer. Es decir, hay que vencer la pasión y hay que vencer el deseo. Yo no veo, este pasaje entraría en conflicto con el primer pasaje que hablamos, y voy a retroceder como algo pedagógico. Entraría en conflicto con este pasaje que hemos leído aquí, ¿no? A ver, este pasaje que leímos al comienzo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de otra manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Aquí está hablando claramente que que hay una lucha, que todavía hay ese deseo de la carne, y también está el espíritu. Pero en Gálatas 5:24, aparentemente, el texto pareciera que dice que ya el creyente que ha madurado, que ha avanzado, ¿no? Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces dicen, oh, ya han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así es como algunos ven el pasaje. Aparentemente el pasaje dice eso. Es decir, que los creyentes que han madurado, aparentemente el pasaje, digo, es aparentemente porque no es cierto, ya no tienen pasiones y ya no tienen malos deseos. Ayer también fui muy enfático al hablar de la perfección. La lucha nuestra no es por ser perfecto. Siempre tendremos deseos, siempre tendremos pasiones en nuestro corazón. La Biblia dice que Elías era conforme a nuestras pasiones, a nuestros deseos, y fue llevado al cielo. ¿Me entiendes? Las pasiones y los deseos siempre estarán en nosotros. Aquella lucha siempre estará en nuestro corazón entre el espíritu y la carne, porque nosotros somos carne. El Señor no nos está haciendo diferente. Pero ahora, entonces, ¿qué significa el pasaje? Porque hay una contradicción, sin duda alguna, con Gálatas 5:17. Hay una contradicción, aquí hay una, como que Pablo se contradice. No, nos va a ayudar el griego. En el griego, esta palabra está, escúcheme bien, es un verbo, ¿no? Deseos, perdón, pues lo que son de Cristo han crucificado la carne, esto, han crucificado la carne, está en auristo, es auristo indicativo, ¿no? En voz activa, tercera persona, en plural, ¿no? Los que están en Cristo han crucificado la carne. Esta palabra auristo es importante que conozcamos a la hora de hacer una traducción. Lamentablemente algunos no se fijan
en qué tiempos verbales. El griego, les había dicho ya anteriormente, tiene cerca de 7 tiempos verbales y una de ellas es el auristo. ¿Y qué es el auristo? Vamos acá. Miren, aquí está esta lámina. Al ver los diferentes tiempos del verbo, observamos que para el pasado se distinguen 2 tiempos gramaticales, el imperfecto y el auristo. El imperfecto en pasado griego es escuchaba y el auristo quiere decir escuché. Escuchaba y escuché. Para hablar en pasado, o sea, una acción que ocurre en el pasado, el griego tiene 2, el imperfecto y tiene el auristo. Ahora, tenemos que hacer la diferencia entre el imperfecto y el auristo. De acuerdo a nuestro pasaje, ese pasaje de Gálatas 5:24 está en auristo. Entonces, ¿qué significa? Estos 2 tiempos expresan 2 aspectos diferentes de la acción. El imperfecto fija la atención en la continuidad de la acción, en el transcurso de esta. La acción se considera como realizándose y podría ilustrarse con una línea. Es decir, esa es una acción, el imperfecto es una acción que se llevó a cabo y es que se sigue continuando en el presente, ¿no? Que se sigue realizando. Ese es el imperfecto, que no ha acabado. En cambio, llama la atención la palabra auristo. Escúcheme qué interesante es esta palabra de acá, ¿no? El auristo es una acción, no se ve aquí. El auristo es aquí está, es un punto. Es algo que es un punto. Acá está, el auristo concibe la acción como un punto, completado, acabado. Es decir, es algo que está completo y es algo que está acabado. Es una acción completa y acabada. Regresemos al texto. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Está diciendo que esta acción de crucificado es una acción que se llevó a cabo en el pasado, es un punto en el pasado, que no se necesita crecer, que no necesita avanzar, porque es algo que ya se hizo en el pasado. Entonces, el texto lo que está diciendo es, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Está diciendo que Cristo en el pasado, cuando tú estás en Cristo, tú eres el pasado de Cristo. Entonces, legalmente, todas las personas que creen en Cristo, legalmente han terminado con las pasiones y deseos. Legalmente, en el pasado, gracias a mi unión con Cristo, a mi relación con Cristo, yo no soy acusado por mis pasiones y deseos, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, que ya en el pasado, yo legalmente, en la crucifixión de Jesucristo, el Señor me completó, me perdonó y por lo tanto también fue crucificado mis pasiones y deseos. Por lo expuesto, no debo sentir culpabilidad cuando tengo estas luchas, hermano, porque yo de pequeño siempre he tenido este tipo de problemas de culpabilidad, ¿no? Hay culpabilidad por los malos pensamientos, a uno le viene culpabilidad porque hirió a alguien, a uno le viene culpabilidad porque se peleó con el vecino, ¿me entiendes? A uno le viene culpabilidad porque lo acusan, a uno le viene culpabilidad porque de pronto amanecí con el pelo parado, ¿me comprende? Y no estoy con buen humor. El ser humano pasa por diferentes facetas de acuerdo a la situación psicológica y entonces se manifiesta ahí mi carne y uno se da cuenta. No es que uno practica, pero no en todo el momento voy a ser benevolente, no todo el momento voy a tener paciencia. Algún momento como Moisés perderé la paciencia. Y eso nos ocurre. Por eso que es la lucha entre la carne y el espíritu. ¿Me comprendes? Es una lucha entre la carne y el espíritu. Pero gracias a Dios que los que son de Cristo, los que están en Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El Señor no nos culpabiliza porque legalmente Él ya murió por nuestros pecados. Que el Señor os bendiga ricamente. Ahora sí dejo para las preguntas. ¿Está claro? Clarísimo, mi hermano. Bueno, no sé, le doy gracias al Señor por la oportunidad que me han dado de estar con ustedes en este ministerio estas 2 semanitas. Obviamente cada uno de nosotros tenemos un trasfondo de nuestra vida cristiana, tenemos un trasfondo de estudios bíblicos, tenemos un trasfondo de prédicas, tenemos un trasfondo de
campañas evangelísticas, tenemos un trasfondo de ayunos en la iglesia, tenemos trasfondo de vigilias, tenemos trasfondo de retiros espirituales, ¿no? Cada uno tenemos una experiencia abundante en nuestro caminar con el Señor Jesús. Da la casualidad que el momento que comencé a entrar a tus foros, estaban estudiando Gálatas. Yo te comprendo muy bien, hermano, y escuchándote últimamente, por ejemplo, si ustedes me comenzarían a hacer preguntas en relación a qué es lo que bíblicamente yo entiendo sobre lo que significa justificación por la fe. ¿Cómo es que me miro desde el punto de vista espiritual en relación a lo que sería el pecado, en relación a lo que sería la transgresión, en relación a lo que sería la iniquidad? Y obviamente el momento que tú, la última explicación que estabas dando, y tengo la oportunidad de tomar fotografías de todos los cuadros y ahí los tengo. ¿Qué tan importante es entender que el sacrificio de Jesucristo no solamente me declara perdonado, justificado y reconciliado en el pasado? Yo lo entiendo muy bien, que me declara perdonado, justificado y reconciliado desde el punto de vista legal en el presente, y también me declara por ese sacrificio, un solo sacrificio en la cruz del Calvario, también me declara en mi tiempo, y digo en mi tiempo por el hecho de que Dios no tiene principio y fin, Él no opera como Dios dentro del tiempo, perdón, no existe dentro del tiempo, Él existe en la eternidad, pero opera con nosotros dentro del tiempo. Y desde el punto de vista futuro, no tengo absolutamente ninguna duda de que la posición del pasado, la posición del presente es la misma en el futuro. En otras palabras, a través del sacrificio de Jesucristo, soy legalmente, desde el punto de vista judicial, soy legalmente absuelto de toda culpabilidad. En otras palabras, no hay nada ni nadie que me pueda condenar delante de Dios, porque Jesucristo ha muerto a mi favor. No solamente eso, dice el apóstol Pablo escribiendo Romanos capítulo 8, sino que también resucitó, y no solamente eso, sino que ascendió a los cielos, y no solamente eso, sino que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí. Obviamente también por ustedes, mis hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante tener esa posición y ese claro entendimiento desde el punto de la vista bíblico? Que el trabajo de Jesucristo cubre mis tres tiempos de existencia. Soy justificado, perdonado y reconciliado en el pasado por el sacrificio de Jesucristo, en el presente por el sacrificio de Jesucristo y en el futuro por el sacrificio de Jesucristo. Mi conciencia ya no tiene ningún problema en eso. Nunca me siento delante de Dios en relación a cómo me ama, cómo me ha aceptado, cómo me ha reconciliado y justificado. Nunca me siento culpable. Es imposible que me sienta culpable. De hecho, Jesucristo, las dos palabras famosas que utilizaba Jesús en su ministerio era una, paz a vosotros, y la otra era, tus pecados te son perdonados. Entendiendo muy bien que Satanás es bien astuto. Para dominar al ser humano, le tiene que poner miedo en relación a Dios, y segundo, le tiene que mantener bajo un sentimiento de culpabilidad. Y te entiendo muy bien, mi hermano, te entiendo muy bien. Ojalá que los hermanos pudiesen entender esto de tal manera que tú pases a otros temas, que pases a otros temas importantes en la vida cristiana, que no estés regresando a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo, de tal manera que los hermanos digan, ok, de aquí en adelante, pasado, presente y futuro, el sacrificio de Jesucristo es absoluto, completo, en su totalidad, y no lo puedo mejorar ni con mis buenas obras, ni lo puedo empeorar con mis malas obras. Entonces, ahora te centraste en el capítulo 16, 17, 18, saltamos hasta el 24, donde el apóstol Pablo está llegando a la conclusión de lo que ha dicho en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 de Gálatas, ¿no? Y obviamente va a llegar un momento, mis hermanos, en que nosotros
y te entiendo, hermano William, es imposible. Nunca dejes de poner tus ojos en el autor y consumador de tu salvación, es Jesucristo. El momento que lo pongas a un lado y te concentres en ti mismo, rotundamente vas a fallar, te vas a debilitar, te vas a entristecer, te vas a amargar, vas a andar cabeza abajo, como mi mamá decía, con el pico como pollo enfermo, con el pico en el suelo. Entonces, ¿qué tan importante es entender esto, mi hermano? Ahora el apóstol Pablo está haciendo una conclusión, porque podíamos llegar, ok, mis hermanos y mis hermanas, ya somos absolutamente salvos por gracia. Y cuando digo, ¿y ahora qué? No me refiero a qué le podemos agregar o a qué es lo que podemos hacer para mejorar el sacrificio de Jesucristo. Muy importante. Me refiero a cuál es nuestra responsabilidad. Fíjate bien. No para ser salvos, porque ya lo somos. No para ser perdonados, porque ya estamos perdonados. No para tener vida eterna, porque ya la tenemos. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad los unos a los otros? Tú hablaste un poquito acerca de las disputas o las rencillas. Pues soy responsable de no ser una persona rencillosa, o una persona que no entre en disputas, o una persona que ponga cizaña dentro de la iglesia. Soy responsable de mantener la unidad del cuerpo de Jesucristo a través del vínculo perfecto que es el amor, trayendo paz. Para eso voy a tener que examinar mi carácter. Voy a tener que examinar mi actitud y mi conducta, porque es a través de mi mal carácter, mi mala actitud y conducta que podría traer potencialmente una animosidad en el cuerpo de Jesucristo. Así que te entiendo muy bien, mi hermano, y podríamos nosotros hablar acerca de este tema largo y tendido. Y espero me tienes con ansiedad mañana para que tengamos ese foro, me tienes en preguntas y respuestas. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Bueno, gracias, David, te agradezco, has sido muy elocuente al decir estas cosas. Sí, hemos efectivamente, para los que recién han entrado, hemos invitado para que David tenga mañana la exposición, y entonces, por supuesto, mañana vamos a hacer las preguntas pertinentes, ¿no? Él va a estar dentro de la exposición. Gálatas, sí, la del 1 al continuación. 6. Sí, y entonces creemos que Dios lo va a utilizar, y si hay alguna pregunta o algo que corregir o algo que acotar, pues para eso estamos en grupo. Nuestro deseo no es en ningún momento hacer competencia, sino exaltar a Jesucristo, ¿no? Y tener un conocimiento unánime de todos de la verdad, ¿no? Ese es el objetivo nuestro. Amén. Así que muchas gracias, David, por tu aporte, por estar siempre pendiente de nosotros. Es cierto, desde que comenzamos a estudiar Gálatas te has enganchado, ¿no? Nos estás apoyando inclusive. Eso habla bien de tu espíritu cristiano y benevolente, ¿no? Estamos muy felices por contar contigo, hermano, ¿no? El hermano Gabrielito tiene Gabriel. Comentario. Y dejamos para mañana 2 preguntas. Las anoto. Con esto que hoy escuchamos. La primera, ¿es posible que nuestra voluntad intervenga para corregir aquellas cosas que tienen que ver con nuestra responsabilidad después de haber conocido al Señor? ¿Es un fruto de nuestra voluntad? La lucha que tenemos contra esas cosas, ¿es una lucha que tenemos contra Satanás o es una lucha que tenemos contra nosotros mismos? Y en ese caso, ¿cómo triunfamos en esa lucha? Excelente pregunta. Wow. Ya tengo ganas de responder, hermano. Yo también. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén. Entonces vamos a dejar esa pregunta para mañana, muy suspicaz la pregunta, pero creo que es valedera, ¿no? Vale. Oh, yeah. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Porque tenemos un hermano que va hoy a cantar para la gloria del Señor. Mientras si hay alguna pregunta, se va preparando José Luis Guerrero, ¿no? Él tiene una especial. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿O lo dejamos para mañana? Bueno. Ya, para mañana. Entonces, con nosotros, José Luis Guerrero. José Luis, ¿estás ahí? Silencio los micrófonos, ¿ya? Sí, José Luis, ¿estás ahí?
Me dijeron que Sí, ibas a cantar. ¿me escucha? Sí, sí. Mírate, en silencio y prendes tu micrófono, ¿ya? Ok. Ya está prendido. Ya, ahora sí. No, vuelve a prender. Ahí, pastor, ¿me escucha? Ya, ahora sí, José Luis, préndelo. Ya estamos ahí. Ahí, Sí, ¿me escucha? sí, sí. Vamos. Ya, listo. No sé si la pista la puedo, no sé si salga mejor compartirla de aquí o no sé realmente cómo. Déjame verla. Si no, Mm, como te sientas mejor. sí, pasa que el sonido no sé si de otro, de la pista que voy a poner, no sé si se escucha. Ya. Pero sí me escuchan, ¿no? Sí, sí, sí. Con tal que te escuchemos, no hay problema. Te escuchamos muy bien, hermano. Bueno, ok, entonces vamos a ver. Hermano, si la pista que vas a tocar la tienes en tu ordenador, lo que puedes hacer es que el hermano te permita compartir el screen y ahí se va a oír perfectamente la Claro, pista. sí, esto mismo es lo que quiero hacer. Ajá. Oh, ya. Hermano, Ya. Un permítele ratito. que él Entonces, comparta. déjame ver cómo hago para compartirte, ¿ya? A ver, José Guerrero. José Guerrero, estamos. Hacer hospedador. Ya. En estos minutitos vas a recibir la orden. Yo creo que ya está, dice. José Ok, Guerrero es el hospedador. Vamos, José. Ahora compartes el hermano tu screen. eso voy a hacer. Ya. Muy Estoy bien. tratando de, no sé si esto se comparte, puedo compartir o sea, el video que tengo bajado o del directo del YouTube. Como Lo tú lo puedes veas compartir mejor. directo de YouTube y también se puede oír, mi hermano, y cantas ahí. Ya, pero el rato que aquí pongo por compartir no me sale. ¿Qué opción la cojo? Estoy un poquito nuevo en esto. Déjeme verlo ahí. No. Sí, tienes que poner compartir pantalla y ahí te sale. ¿No? Sí, eso sí, pero me sale opciones y no me sale para el YouTube, no me sale. No, pues ahí está tu pantalla. En tu pantalla está. Luego le das un clic a tu pantalla y ahí sale el video. Sí, pero para poner el YouTube no me coge para compartir. Uy, No ahí sé si sí. alguien me ayuda de pronto. Es que estoy en el celular, no estoy en la computadora. No sé si Es más alguien me ayuda. difícil en el celular. O del celular no te permite compartir. Sí, por eso mismo es lo que... Sí. Ya, de celular no te El rato que puse la permite pista, compartir. ¿escucharon? ¿Sí escucharon? El Eh, rato que puse la pista, ¿escucharon o sí, no? sí se escuchó, sí se escuchó. Así que canta con la pista. Mi tía cantó uno de estos días y lo hizo bien. No hay problema, entonces hagámoslo así, ¿ya? Listo. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro y tu mirada de amor, abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida, como me la diste tú. Tú. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro y tu mirada de amor, y abrazarte con ternura,
como me haces tú, y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida, como me la